Se cuenta que a veces la muerte avisa a quién se va a llevar. Algunos lo llaman premoniciones, otros lo sienten en sueños y hay quienes lo describen como misterios que jamás podremos entender. O por lo menos eso es lo que se dice. Y estas historias que te voy a contar a continuación quizá lo confirman, pero ustedes tienen la última palabra. Mi nombre es Santiago y comencemos con una historia que nos mandan desde algún poblado de Veracruz. Buenas noches, audiencia. Me llamo Carolina. Tengo 36 años. En mi familia siempre se habló de dones raros, de visiones y cosas esotéricas y de brujería. Yo hoy me dedico a la santería, porque crecí rodeada de esto. Altares con velas encendidas, hierbas secándose colgadas en los techos, y el olor a copal que mi abuela y mi mamá encendían casi a diario para quitar la mala vibra. Pero lo que más marcó nuestra historia fue mi bisabuela. Ella nació a principios del siglo pasado y vivió hasta los 98 años. Se decía que era una mujer fuerte, con trenzas largas, la falda siempre arrastrando el polvo del patio, y una mirada que a cualquiera ponía nervioso. Tenía fama de ser curandera en su pueblo natal de Veracruz. La gente llegaba a su casa desde pueblos alejados, algunos trayendo gallinas, maíz o hasta borregos como pago. Lo más extraño era lo que ella decía, que podía ver a la muerte parada junto a las personas, y dependiendo de dónde la viera, sabía si la persona se iba a ir con ella, o si estaba lejos, aún había algo para salvarla. Hubieron muchos clientes, pero hubo uno que recuerdo muy bien. De niña escuchaba esta historia de boca de mi abuela, que siempre me dejó helada. Un político de Chihuahua buscó a mi bisabuela, no porque estuviera enfermo, sino porque quería ganar algo, algunas votaciones, algo así. Ella lo recibió en la sala de adobe de la casa, donde siempre olía a cera derretida de las veladoras. En una mesa de madera tenía imágenes de santos cubiertos con flores y puros a medio fumar, porque así trabajaba ella. Ese hombre venía muy seguro. Hablaba fuerte, casi mandando, y ella solo lo miraba con calma. Lo limpió un par de veces con ramos de albahaca y oraciones y varias cosas que le hizo. El político se fue agradecido. Poco a poco se fue convirtiendo en cliente frecuente. Él iba cada mes por alguna limpia para que le leyeran las cartas, alguna veladora preparada. Pero una tarde llegó sin avisar. Apenas mi bisabuela abrió la puerta y se quedó seria, pues detrás de él, pegada, venía la huesuda. Era la figura de la muerte. A veces la veía como una mujer alta, huesuda, y otras veces muy flaca, con túnica oscura y una energía pesada. Mi bisabuela lo dejó pasar, pero al servirle café se lo dijo sin rodeos. Cuídese mucho, porque la muerte lo está siguiendo. El político se rió, dio un trago y dijo que él estaba seguro que no era así. Pero a los 2 días lo balearon a plena luz del día. La gente dijo que fue un ajuste político. Ella, mi bisabuela, decía, no importa quién lo haya hecho, la huesuda ya lo esperaba. Pero estos encuentros no siempre eran fatales. Una vez se cuenta que llegó una señora arrastrando los pies, cargada por sus 2 hijas. Traían un rebozo lleno de ropas y frascos, y suplicaban ayuda porque los doctores ya no le daban esperanza. Mi bisabuela la recostó en una cama vieja que tenía junto al altar, donde siempre había una jarra de agua y un platito de sal para quitar males. Encendió copal, puso una vela y observó en silencio. Para ese entonces mi abuelita era una niña, y recuerda la escena porque todos callaron. La mujer jadeaba de dolor, y mi bisabuelita solo veía más allá de la cama como buscando algo. Después de rato, con voz firme dijo, la huesuda está aquí, pero está en la esquina, no pegada a usted. Todavía no es su hora. Le preparó baños con hierbas hervidas en un cazo de cobre. Le dio a beber té de bugambilias y rezos en voz baja. Le hizo limpias, rompimientos, velaciones,
y demás cosas. Durante semanas la señora regresó a la casa. Poco a poco se fue levantando. Una mañana hasta bailó despacito en el patio para demostrar que estaba viva. Mi bisabuela solo sonrió y dijo: la muerte se fue. Volverá después, pero no hoy. Ella la curó. El relato más triste era de su propio padre. Una tarde mi bisabuela fue a visitar a su madre. Llevaba tamales envueltos en una hoja de plátano. Platicaron largo rato en la mesa de la cocina. Mientras el sol bajaba, su papá todavía no llegaba del trabajo. Así que antes de la cena decidió salir a la tienda por refrescos. Al salir de la tienda lo vio. Al fondo de la calle su papá venía caminando con un paso cansado, pero detrás de él venía la huesuda. La describía como un ser enorme de 2 metros envuelto en una túnica negra que parecía tragar la luz. Decía que a veces cargaba una guadaña que brillaba como si reflejara un sol que ya no estaba. Mi bisabuela esa vez gritó. Corrió hacia él, suplicó a la muerte que no se lo llevara. Incluso intentó hacerle una limpia con ramas que traía en la bolsa, suplicándole a la muerte llorando. Pero sabía en el fondo que era inútil. Días después su papá murió en un accidente de trabajo. La huesuda ya lo había marcado. Así vivió toda su vida, viendo la muerte en hospitales, en casas humildes, en casas buenas. La familia siempre decía que tenía un don terrible, y lo fue. Un don que cargó hasta la vejez, pues ella misma presenció su propia muerte. Mi bisabuela vivió hasta los 98 años. Todavía aún con esfuerzo preparaba café por las mañanas y se sentaba en su mecedora, bajo la bugambilia del patio. Pero un día reunió a todos, con las veladoras encendidas y la mesa llena de flores secas. Los miró uno por uno y dijo que ya le tocaba, que la muerte ya estaba a su lado y que ya no se le despegaba, que ya venía por ella. Lo dijo con ese tono que mezclaba misterio y certeza. Nadie dijo nada, solo se comenzaron a despedir de ella. Días después, tranquila en su cama, se durmió y no volvió a despertar. Murió de viejita. Así fue su vida, llena de encuentros con la muerte, avisos que nadie más veía, advertencias que a veces servían y otras veces no. Y así fue también su final, reconociendo que la muerte la acompañaba, como a una vieja amiga que por fin cumplía su promesa, la promesa de llevársela. Quiero contarles algo que todavía me cuesta aceptar, porque pareciera que desde niña estuve marcada por algo que no pude explicarme. La primera marca fue cuando tenía apenas 8 años. Una noche soñé que mi tía se caía por las escaleras de su casa. Era un sueño tan real que me despertó llorando y corrí con mi mamá. Le dije entre lágrimas que mi tía se iba a morir, que se iba a caer de las escaleras. Ella me abrazó y me dijo que no me preocupara, que solo era una pesadilla. Pero al día siguiente, exactamente como lo vi, mi tía tropezó y cayó de esas mismas escaleras. Falleció en el hospital horas después. Lo extraño es que ella traía la misma ropa que yo había visto en mis sueños. Mi mamá nunca quiso hablar de esto. Me decía que eran coincidencias. Pero no era así. Comencé a soñar cosas que sí pasaban, y no eran cosas malas. Quizá algún regalo que me daban, cómo se vería mi papá, mi hermano al día siguiente, algún regaño, ese tipo de cosas. No le dije nada a mi mamá. Yo, en cambio, empecé a tenerle miedo a dormir. Pero con los años, esos sueños premonitorios, si se puede decir así, se fueron apagando. Ya no soñaba cosas que después se cumplieran. Creí que aquello había desaparecido para siempre, pero estaba muy equivocada. 20 años después todo volvió. El primer sueño fue como una película repetida. Iba en un coche con mi hermano Javier, de 35 años. Era de noche.
La carretera estaba solitaria, pero de repente unas luces gigantescas se venían de frente. Se escuchó un frenazo, un golpe en seco y después el estallido de los cristales. La escena cambiaba y ahora yo estaba fuera de la camioneta, viendo cómo los paramédicos sacaban a mi hermano. Se lo llevaban y a mí me ignoraban. Pasaban sobre mí sin siquiera hablarme. Me desperté empapada en sudor, con la sensación de que acababa de vivirlo de verdad. Esa mañana seguí con lo cotidiano. Preparé los lonches de mi hijo, de mi esposo y me fui a trabajar. Pero en mi mente seguía viendo ese choque una y otra vez. La siguiente noche volvió el mismo sueño, idéntico. Esta vez pude escuchar hasta la respiración de mi hermano a mi lado. La tercera noche, cuando volví a soñar lo mismo, me pasó algo raro. Desperté con rasguños finos en los brazos, como si me hubiera caído sobre vidrio. Mi esposo hasta me preguntó que qué me había pasado, pero no supe qué decirle. Esa ocasión falté al trabajo y me dirigí a la casa de mi hermano. Decidí contárselo a Javier. Soñé que chocabas, Javi. Ya no manejes tan rápido, ¿sí? No vayas a trabajar estos días. Él se rió como si fuera un chiste. Ay, flaquita, tú y tus sueños raros. Mejor ponte a dormir más temprano, me dijo. Yo intentaba no sonar paranoica, pero cada día me pesaba más. Llegué al punto de no querer dormir. Me ponía a lavar ropa de madrugada, a doblar uniformes de los niños, a limpiar cajones. Cualquier cosa con tal de no cerrar los ojos. Pero apenas lo hacía, volvía a estar ahí. En esa carretera infinita siempre es lo mismo. Siempre el mismo final. Luces, frenos, cristales. El cambio de escena y después la ambulancia. En esa semana Javier pasó a dejarnos unas cosas en casa de mi mamá. Estábamos todos en la cocina. Mi mamá preparando de comer, los niños corriendo por la sala y él contándome sus planes. Me contó también de las rutas que tenía que cubrir como chofer. Yo no podía dejar de mirarlo, sintiendo un nudo en el estómago. Al despedirse lo abracé fuerte y le dije ya en serio: por favor, prométeme que no vas a manejar esta noche. He soñado muchas veces contigo. Siento que algo malo va a pasar. Él sonrió tranquilo como siempre y me dijo: no te preocupes, nada me va a pasar. 2 noches después estaba en la sala. No podía dormir. Estaba fingiendo que veía la televisión, pero mi cabeza estaba en otro lado. Eran casi las 3 de la mañana cuando sonó el teléfono. Esa llamada que ningún familiar quiere recibir. Era el aviso. Javier había tenido un accidente. Un camión perdió el control y se estrelló de frente contra su camioneta. Falleció al instante. Lo más escalofriante fue escuchar el reporte de un testigo, que el camión venía de frente con las luces encendidas, que se escuchó un frenazo y luego el estruendo. Exactamente como yo lo soñé tantas veces esas semanas. Después de eso, los sueños desaparecieron, como si las premoniciones se hubieran cumplido. Hoy entiendo que aquel don de la infancia tal vez nunca se fue. Solo estaba durmiendo, esperando el momento de volver. Hoy voy a contarles una historia que me sucedió y que creo que vi a la muerte llevarse a mi papá. Me llamo Ernesto, tengo 23 años y crecí en un pueblo pequeño de Colombia. Cuando era joven vivíamos toda mi familia juntos, los 4 en un cuartito, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Era un solo cuarto con 2 camas pegadas a la pared, una mesa al centro donde cenábamos y apenas espacio para caminar. Todo en la casa se sentía muy cerca. La tos de mi papá por las mañanas a punto de irse a trabajar, el ruido de las llaves, el respirito de mi hermano cuando dormía. Durante años la casa fue solo ruidos cotidianos. Los carros, el perro del vecino. Nunca tuve alguna experiencia sobrenatural, ni mi hermano ni mi familia. Pero un mes antes de que todo cambiara, empezó a pasar algo extraño en mi casa. No fue de golpe. Al principio eran pequeñas cosas.
Algunos ruiditos, algún golpe en la ventana, en el patio, nada que no tuviera explicación. Pero las cosas se fueron haciendo más fuerte. Una noche algo en mi cama cambió. Mi almohada olía raro, como si un animal pequeño se estuviera pudriendo, y aquel aroma nadie más lo percibía. Me decían que estaba loquito, que olían rico. La mayoría de veces no era fuerte, era algo ligero pero muy incómodo. Otra noche sentí como un escalofrío sin razón, como si alguien me estuviera vigilando. Hasta que una madrugada me despertó un susurro lejano, acompañado de ese fétido aroma. Era más bien un murmullo que parecía venir de la nada, que se repetía solo por las noches. Al principio no le conté a nadie. No le conté a nadie. ¿Quién me va a creer que me despierta un ruido que nadie más escucha? Pensé que era el viento metiéndose por una ventana, pero ese murmullo regresaba casi todas las noches, entre las 2 y las 4 de la mañana. Siempre me despertaba con esa sensación de que me estaban vigilando. Sin embargo, siempre me ganaba el sueño. Pero aquel susurro se comenzó a escuchar perfectamente bien. Esas noches me despertaba y seguido de eso escuchaba el nombre de mi papá. Siempre era lo mismo, pero después fue más fuerte. Una mañana, después de varias noches así, tuve la primer parálisis del sueño. Me desperté en la madrugada con el cuerpo pegado a la cama. Quería moverme y no podía. El corazón me latía tan rápido que sentía que se me iba a salir por la boca. El cuarto estaba oscuro, tal cual como era, pero sentí un frío en los pies de la cama. No podía gritar, no podía incorporarme. Mi mirada lenta distinguió una forma en la oscuridad. Al frente de la cama de mi papá, una figura 8 veces más oscura que la noche, estaba ahí. Era una sombra. Llevaba un sombrero puesto, y su mano, una mano esquelética, estaba estirada. Lo que más me heló fue la postura. Esa mano apuntaba con el dedo índice directo al pecho de mi papá. No hizo ruido, no hizo otra cosa más que señalar. Quise gritar y justo antes de que pudiera moverme, la pesadilla se dio. Me desperté de golpe. Me levanté de la cama, miré a mi papá, y ahí estaba, durmiendo con la respiración normal. No dije nada. Guardé la sensación en un rincón de mi cabeza y traté de seguir con mi día. Pasó una semana de noches rotas. Me dormía con miedo y me despertaba aquella voz, si es que se le puede llamar voz. Se siguió escuchando algunas madrugadas como un lejano susurro. 2 semanas después vino la segunda parálisis del sueño y fue peor. Estaba consciente, mirando al techo sin moverme. Podía sentir el sudor por la espalda, y entonces apareció la sombra otra vez, exactamente a los pies de la cama de mi papá. La figura se quedó señalando, pero ahora hizo algo que hasta hoy me retuerce por dentro. Se escuchó aquel susurro que todas las noches yo había escuchado. Adrián. Seguido vi a mi papá incorporarse sin hacer ruido. Se levantó de la cama como si obedeciera una orden. Se acercó despacio hacia la sombra y vi cómo mi papá extendía la mano y la posaba sobre la mano huesuda del hombre de negro. No hubo forcejeo, no hubo gritos. Mi papá le tomó la mano a esa cosa y la cosa lo tomó de vuelta. Y entonces la sombra y mi papá se movieron hacia la salida. Antes de perder la conciencia por completo, vi cómo la figura inclinó la cabeza y se lo llevó. Me desperté al amanecer con el cuerpo entumido. Estaba mi papá ahí en la cama y lo llamé. Papá, papá, despierta. No respondió. Mi mamá me dijo que qué quería y yo asustado le dije que mi papá no estaba respirando. Después de eso mi mamá intentó despertarlo, pero ya no lo hizo. Esa ocasión lloramos todos. Llamamos a la ambulancia, lo llevamos al hospital, hicieron lo que pudieron, pero mi papá ya no reaccionó.
Él ya no despertó. Había muerto en la madrugada de un paro cardíaco. Mi mamá dice que se fue tranquilo, que no sufrió. No puedo decir si la sombra fue la causa o si simplemente fue un testigo de algo que iba a pasar. Lo que tengo claro es que yo fui el único que la vio con tanta claridad. Aquella sombra con la mano huesuda, la postura en la que señalaba a mi papá y después el gesto casi ceremonial cuando mi papá le tomó la mano y se fue con ella. La casa quedó vacía. Mi mamá se acostumbró a llorar en silencio. Yo me pasaba las noches escuchando cualquier ruidito, esperando que la sombra volviera o que la voz regresara, pero ya no la oí. A veces siento culpa por no haberme atrevido a decirles la locura que vi. No sé si fue una advertencia o simplemente la forma que tomó el miedo en mi cabeza, pero esta fue mi experiencia, audiencia. Buenas noches. Antes de pasar al último relato, no olviden dejar su like y comentar a qué hora te atreves a escuchar estas historias. Ahora, el relato que escucharán a continuación nos llega con voz propia. Una historia de horror que nos comparte Alex Arrieta desde Ayala, Morelos. ¿Están listos y listas? Pues yo los dejo con esta historia. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, esta historia es sobre mi abuelo. Esta persona, fíjese que era muy borracho, tomaba mucho. Ya estaba grande, ya tenía sus 70 años, ya casi los 80. Pero lo curioso es de que cuando él tomaba, siempre que llegaba a la casa, se ponía a platicar, se sentaba o parado, se ponía, no a platicar, se ponía como a discutir con alguien, pero no, o sea, no había nadie. Él siempre se ponía a discutir solo, a decir groserías. Y eso fue desde que yo estaba muy pequeño. Yo desde que recuerdo, desde los 6 años, que miraba a mi abuelo, él desde que llegaba a la casa se ponía a discutir con alguien. Entonces, pues yo una vez le pregunté que con quién hablaba, con quién discutía en las noches, porque pues eso eran las madrugadas también, que se paraba al baño, pero, o sea, bien borracho. Entonces, cuando yo iba a su cuarto y le preguntaba, me decía que pues peleaba con el malo. Él así le decía ahora sí que, pues al diablo. Él siempre le decía al malo. Entonces, para esto, cuentan muchas historias mis tías, en sí mi abuelita, quien fue su esposa. Ambos ya fallecieron, los dos. Eso, pero, perdón, eso me lo contaba también mi abuelita, mis tías también, mi mamá. Para empezar, bueno, mi abuelo, cuando él estuvo de más o menos aproximadamente unos 13 años, él ya había fallecido. Él, por lo que cuentan sus papás de él, abuelos de mi mamá, claro, que él ya estaba tendido en una mesa. Bueno, hace años, pues tenían esa costumbre. Él en sí, él es del estado de Oaxaca, de un pueblo o de una ciudad que se llama Guajuapan de León. Pues hace años, ellos pues tenían la costumbre de que cuando alguien fallecía, pues tenderlos en una mesa. No era como en cajas como ahora se hace. Entonces, pues en sí él ya había fallecido. Y entonces, pues fue que
el asombro de todos que pues él se levantó de la mesa como si nada le hubiera pasado. Él había fallecido, al parecer, no, si no recuerdo, de viruela o del sarampión. Una de esas dos enfermedades fue que le había dado. Entonces, pues sí, él se paró de la mesa y pues todos bien asombrados. Para eso, lo que yo recuerdo, él me contó que sí, efectivamente, eso fue lo que le sucedió. Pero él, antes de ver ahora sí que, como que de volver otra vez a la vida, pues él me cuenta que él vio una luz, así muy como a un túnel o a un fondo, miró una luz, y que de repente él escuchó una voz que decía que aún no le tocaba. Y fue cuando él dice que recuerda que fue cuando él despertó. Y pues ahora sí que de ahí empieza todo. No sé si mi abuelo era como una persona como especial o algo, porque pues ahora sí que no. Es muy raro, ¿no? Que pase eso en estos tiempos, que pues una persona fallecida se levante de la muerte. A mí se me hace sorprendente, o sea, yo no creía. Pero conforme pasaron el tiempo, mis tías, y como le vuelvo a repetir, mi abuela contaba esa historia. Entonces aquí se desenglosa más la historia cuando él vuelve, pues ahora sí que, pues a la vida. Empieza a hacer sus tareas normales. Él cuidaba chivos o borregos en su pueblo, que se llama Guajuapan de León, Oaxaca. Entonces él se iba al cerro a cuidar las chivas, pero para eso lo que él me cuenta, que se llevaba siempre a 2 perros, y siempre le gustó el vino. Entonces se iba al cerro y allá, mientras cuidaba los chivos, él se emborrachaba. Para esto, él conoció a un señor que vendía leña. Hace años tenía la costumbre creo que hasta la fecha, de personas ir a cortar leña al cerro y venderla en el pueblo. Entonces, él en ese cerro, mi abuelo, conoció a esa persona y se hicieron amigos, se frecuentaban muchas veces cada que mi abuelo subía al cerro. Entonces, para eso el cerro se llama el Cerro del Tigre, así es muy conocido allá. Entonces me cuenta mi abuelo que ese señor, un día platicaban cosas que, por ejemplo, pasaban ahí en el cerro, que lo típico de que pues aparecía el diablo y pues todas esas cosas. Entonces entraron así como en una conversación. Y ese señor, el leñero, le dijo que él vendía libros, porque él iba a la Ciudad de México a comprar libros y los vendía ahí en el pueblo. Pero pues uno de esos tantos libros eran libros de magia. Entonces, pues platicando ahí, entre ellos, pues mi abuelo le dijo que si le vendía un libro. Entonces el señor dijo que sí, que la próxima vez que se encontraran, él se lo iba a regalar, no se lo iba a vender, se lo iba a regalar. Entonces, para eso, pues ese señor a otra ocasión que se volvieron a topar, le dio ese libro a mi abuelo. Entonces lo que cuenta mi abuelo, que ese libro venía pues varias hojas como de colores, pero en cada color era diferente magia. Lo que yo recuerdo, que él me decía que había, por ejemplo, una sección que separaba una hoja amarilla, otra sección que separaba otra hoja roja, otra hoja negra, y así venían varias. Entonces lo que él me dice
que había un tipo de magia que él podía entrar a las casas y ahora sí que pues abusar de las mujeres, pero no sé si él se convertía en algo o qué le pasaba que él podía hacer eso. Entonces él siguió así porque, bueno, él prácticamente también una vez lo quisieron matar después de que él ya había leído ese libro y fue por la causa, fue por una mujer, y él se aventó un barranco alto. Lo venían correteando a balazos porque se había metido con una mujer que pues tenía pareja. Y él se aventó al barranco y no le pasó nada. Solamente bueno, sí le pasó, se quebró el brazo, pero pues fue algo, pues algo se puede decir algo muy leve a comparación, pues como el barranco estaba de alto, ¿sí? Entonces, a partir de eso, le empezaron a pasar muchas cosas. Él me decía que sobre la calle, cuando iba en las noches ya borracho, dice que se le aparecía el malo, así entre los árboles, que él lo miraba y desde ahí, desde ese entonces, le digo, más o menos como la edad que tenía él, como unos 18 años, él miraba desde ahí ese personaje, desde esa edad. Entonces sus padres se dieron cuenta de ese libro y se lo quemaron y a él pues lo corrieron de la casa porque pues sus papás de mi abuelo pues eran católicos y pues al ver que estaba usando ese libro que pues era de algo malo, pues se enojaron mucho y pues eran muy estrictos en aquellos tiempos. Entonces lo corrieron de la casa y él se fue a radicar a Morelos, donde somos, donde soy yo también y donde le cuento esta historia del estado de Morelos. Él se fue para allá, para Morelos, pero lo interesante es de que pues a él le pasaban demasiadas cosas. El libro se lo quemaron, su papá se lo quemaron. Lo que cuenta mi abuelita, que le contaron sus papás de mi abuelo, que el libro no se quemaba. Tardó demasiado tiempo para quemarse ese libro, pero pues es que, pues la verdad es impresionante cómo no se o tardó en quemarse un libro. Entonces, pues el señor el que le regaló ese libro, me cuenta mi abuelo que ese señor un día se desapareció en el cerro, ya nunca volvió, nunca se supo nada de él. Nadie sabe qué le pasó, solamente un día salió y fue al cerro, ya nunca regresó, fueron a buscarlo, ya nunca volvió. Lo que me dice mi abuelo, que tal vez él sí también leía libros de magia, si ha de haber hecho un pacto o algo, y pues ahora sí que pues le vinieron a cobrar su alma, y es por eso que ya nunca volvió en el cerro, se desapareció, nunca supieron de él. Entonces mi abuelo no sé si hizo algún pacto o algo, pero la verdad siempre él nunca padeció de ninguna enfermedad y tomaba demasiado, se la pasaba en las calles tomando, y creo que él traía o él siempre trajo algo malo. Nunca, a pesar de que le quemaron el libro, él como que de ese libro a él se le, ¿cómo se le puede decir? A él lo seguía pues una entidad o algo, porque pues siempre le pasaron demasiadas cosas y nunca se murió, lo atropellaban, le pasaba de todo. Incluso una vez donde yo vivo, se llama San Pedro Apatlaco, Coahuistla, ahí está una hacienda muy conocida, que ahí es donde habitó Emiliano Zapata. Él se aventó de un barranco donde yo vivo aquí. Lo que no sé, lo que nadie sabe, si se aventó o se cayó, porque había un camino a la orilla del barranco. Entonces
no saben si se aventó o de plano por ir muy borracho se cayó, pero no le sucedió nada. Solamente unos dolores que tuvo como una o 2 semanas, pero de ahí en fuera no le pasó nada. Y el barranco está demasiado alto, demasiado. Y los paramédicos que fueron a ese día a traerlo porque le hablaron a la ambulancia, estaban sorprendidos de por qué no le había pasado nada. Si se había caído de una altura pues impresionante. Entonces yo nunca entendí por qué no le pasaba nada. Entonces yo llegué a la conclusión de que él tal vez había hecho un pacto o algo era lo que lo protegía, porque pues le pasaban infinidad de cosas. Y le digo, él nunca padeció ninguna enfermedad, nunca, a pesar de que su alcoholismo era muy grave. Él tomaba demasiado todos los días, nunca padeció de nada. Él vino a fallecer cuando se dio lo del COVID. Él se enfermó del COVID y, como le decía, él se salía a las calles, ya estaba grande, se salía a la calle a tomar y así andaba. Entonces, cuando él se curó del COVID, a mí una vez se me salió de la casa porque yo era el que lo cuidaba. Se me salió de la casa y se fue y ya nunca regresó. Pasaron 10, 15 días, hasta un mes y no regresaba, pero nadie lo buscaba de mi familia porque él siempre regresaba. Siempre él se iba 15 días, 20, un mes. Una vez se fue hasta 3 meses y él siempre regresaba, siempre. Entonces, para eso también hay otra historia que yo creo que ahorita en otro audio se lo mandaré. Es una historia breve que igual él me contó. Pero cuando él se me salió de la casa y ya no regresó, yo lo soñé. Lo soñé diciéndome que él ya estaba muerto y estaba bien enojado, me decía que por qué no habíamos ido a buscarlo. Y yo en el sueño yo le dije, digo, pero es que tú siempre regresas, siempre te has ido y siempre regresas. Entonces yo lo recuerdo con una cara bien enojado y él me dijo que ya estaba muerto, que fuéramos a buscarlo. Entonces fuimos a buscarlo al CEMEFO y ahí él se encontraba ahí. Ya llevaba 15 días de fallecido. Ya ni siquiera pues nos dejaron pues así verlo bien o así. Nos lo entregaron pues envuelto y pues ya preparado porque pues ya llevaba varios días fallecido. Entonces él, desde ese día que él salió, ese día él falleció y falleció de una caída que se golpeó en la cabeza. De eso él falleció. Lo que le iba a contar, pasó en un diciembre de hace alrededor, creo que de 10 años, o sí, como hace 15 años alrededor. Él en diciembre se desapareció un mes. Y cuando él regresó después del año nuevo. Y pues regresó pues así bien flaco y todo. Y lo que él me contó, yo le preguntaba que en dónde estaba. Y él me dijo, estaba yo perdido, dice. Andaba yo en unos cerros. Dice, no había nada, dice, no había casas ni nada. Dice, prácticamente me perdí. Dice, pero ¿cómo le hizo para sobrevivir? Digo, en ese mes, ¿cómo fue que comió, que tomaba? Y él me decía que cada día, en el cerro, donde él andaba, pues en el campo, no se andaba perdido, a él cada día se le aparecía una persona diferente, que le daba comida y le daba agua. Y yo le decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se le aparecía a alguien si usted me dice que no había ni casas, no había nada? Dice, no sé, dice, no entiendo, dice, pero siempre, dice, en las mañanas, dice, y en las tardes, noches,
siempre se me apareció una persona distinta que me regalaba comida y me regalaba agua. Dice, así fue como sobreviví en ese mes. Y ya después fue que encontré el camino de regreso, pero no sé, nadie sabe en dónde él se encontraba o en qué cerros andaba, porque donde somos nosotros, o sea, sí hay cerros, pero sí se ve, o sí hay sí hay casas cercas de los cerros. Entonces lo que yo no entiendo, cómo él dice que en ese mes él no miró ninguna casa ni una persona así que como una familia, porque pues en sí él dice que él iba vagando todo ese mes, se la pasó así en puros cerros y campos, y no había nadie más que las personas que le regalaban comida.